Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a avanzar lo que son sistemas de ecuaciones. Para el primer ejercicio, tenemos un sistema de dos ecuaciones. Entonces, el problema dice resolver el sistema de ecuaciones indicando las soluciones en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener la solución entre ángulos de 0 a 90 grados. Eso es lo que nos indica. La primera ecuación es coseno de x más seno de y igual a 2 veces el seno de x. En la segunda ecuación tenemos seno de x más coseno de y igual a 2 veces el coseno de x. Ahora vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es sumar las ecuaciones 1 y 2 de la siguiente manera. Primero aquí colocamos solución. Listo. Ahora bien, como les había dicho, vamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2 y vamos a tener la siguiente expresión. Sumando 1 y 2 tenemos, aquí antes anotamos, sumando 1 y 2. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, coseno de x más el seno de y, eso es de la ecuación 1. Luego sumamos lo que es la ecuación 2 y tenemos más el seno de x más el coseno de y. Y esto va a ser igual a 2 veces el seno de x más 2 veces el coseno de x. Veamos términos semejantes en esta nueva ecuación. Y vamos a simplificar de la siguiente manera. Lo voy a subrayar las partes o los términos que podemos sumar. En este caso tendría seno de x y aquí en el otro miembro tendría 2 veces el seno de x. Luego tendría el coseno de y aquí tendría también nuevamente el coseno de x. Ahora bien, sumando vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a agrupar primero senos y cosenos. Entonces tendríamos aquí seno de y más el coseno de x, ¿sí? Estamos copiando simplemente el primer término y el segundo del primer miembro. En la segunda nos quedaría restando 2 veces el seno de x, le restamos al seno de x y me quedaría simplemente seno de x. Entonces aquí tendría el seno de x más el coseno de x. Entonces, una ecuación se me simplifica. Tengo una nueva ecuación, pero vamos a agrupar en un miembro todo lo que es seno y en el otro todo lo que es coseno de la siguiente manera. Aquí abajito continuamos y decimos todo lo que está con seno en el primer miembro. Entonces tengo el seno de y menos el seno de x. Y esto va a ser igual a coseno de x menos el coseno de y. Ahora bien, vamos a usar la propiedad de la suma a producto. Si nos damos cuenta, aquí tengo seno de y menos seno de x. Y en el segundo miembro tenemos coseno de x menos el coseno de y. Entonces, vamos a tener lo siguiente
en cada término. En el primero tenemos lo siguiente. Digo, aquí vamos a anotar con otro colorcito. Usamos la propiedad de suma a producto. Entonces, en esta parte vamos a hacer eso. Vamos a continuar y tenemos lo siguiente. Seno de y menos seno de x es equivalente a 2 veces, directamente aquí lo voy a anotar, esta identidad 2 veces el coseno de la suma de los ángulos. En este caso sería y más x. Esto está dividido entre 2. Y multiplicamos por el seno de la diferencia de los ángulos, que en este caso sería y menos x dividido entre 2. En el segundo miembro, ¿qué tenemos? Tenemos coseno de x menos el coseno de y. Entonces, de la misma manera, utilizamos la propiedad de suma a producto, en este caso de cosenos. Para esto va a ser 2 veces el seno, la suma de los ángulos, que en este caso sería x más y sobre 2. O bien y más x y lo multiplicamos por el seno, nuevamente, por el seno de la diferencia de los ángulos. Tendría aquí y menos x dividido entre 2. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos simplificar un poquito. Fíjense, este 2 con este 2 se simplifican y nos quedaría coseno de y más x sobre 2 por el seno de y menos x sobre 2. Pero aquí también podemos simplificar el seno de y menos x sobre 2 con el seno de y menos x sobre 2 del otro miembro. Entonces, esto lo simplificamos, pero con otro colorcito lo vamos a hacer para que se den cuenta. Entonces, este seno, a ver, este seno con este seno se va. Y me queda por último la siguiente expresión. Aquí continuamos y digo, coseno de y más x sobre 2 va a ser igual que coseno de x más y o y más x, que es lo mismo, sobre 2 va a ser igual a el seno de x más y o y más x, que es lo mismo, porque son los mismos términos. Listo. Entonces ya tendría una ecuación más sencilla, pero también sabemos que el seno de x sobre el coseno de x va a ser igual a la tangente de x. Entonces vamos a utilizar esta propiedad de seno sobre coseno igual a la tangente. Entonces dividimos. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener la siguiente expresión. En esta parte decimos seno de x seno de
la suma de los ángulos. X más Y sobre 2 sobre el coseno de X más Y sobre 2 va a ser igual a 1. Se queda 1 porque está pasando a dividir y no a restar. Entonces digo, aquí tengo una identidad donde el seno sobre el coseno es la tangente. Es lo que habíamos mencionado hace minutos. Entonces, seno sobre coseno se vuelve en tangente de X más Y sobre 2 y esto va a ser igual a 1. Vamos a despejar. Despejando, ¿qué vamos a tener? Tenemos que X más Y dividido entre 2 va a ser igual al arco tangente de 1. Pero, aquí hay un pero, el arco tangente es equivalente a pi cuartos. Entonces aquí colocamos pi sobre 4. Luego vamos a tener lo siguiente. Aquí continuamos, vamos a anotarlo, hacemos paso por paso para que entiendan. X más Y sobre 2 va a ser igual a pi cuartos. De aquí podemos simplificar. Este 2 con este 4 se vuelve pi medios, ¿no? X más Y va a ser igual a pi medios. Pero yo voy a despejar una variable, ya sea X o ya sea Y. Entonces voy a tener Y en función a X o bien Y o X en función a Y. Entonces vamos a despejar Y, ¿sí? Vamos a despejar Y. Entonces digo, Y va a ser igual a pi medios menos X. A esto lo vamos a llamar ecuación asterisco, ¿sí? Lo llamamos ecuación asterisco. Hemos simplificado de nuestra ecuación, bueno, de las dos ecuaciones, hemos simplificado y hemos llegado a algo más sencillo, que es y igual a pi medios menos X. Ahora, nuevamente vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación 1 y 2. En el primer caso, hemos utilizado la suma de las dos ecuaciones para obtener esta ecuación asterisco, puede ser también la ecuación 3. Ahora vamos a utilizar nuevamente, aquí vamos a copiar esta ecuación. Vamos a copiar la ecuación 1 y 2 y lo vamos a transformar, ¿ya? Lo vamos a transformar de la siguiente manera. Entonces, aquí colocamos esta ecuación. Aquí tenemos, he copiado simplemente la ecuación 1 y 2. A estas ecuaciones lo vamos a multiplicar, a ambas vamos a multiplicar por el coseno y a la otra por el seno. Así voy a simplificar. Voy a hacer una suma y voy a simplificar de la siguiente manera. Entonces, en la ecuación número 1, en la primera ecuación, lo multiplico por el coseno, ya que tengo el seno. Entonces aquí, por el coseno, en la segunda ecuación vamos a multiplicar por el seno de X. Y voy a tener la siguiente ecuación. Ya tendría unas nuevas ecuaciones. La ecuación 1 se va a transformar en lo siguiente. Entonces, el primero es coseno de X, multiplicamos por el coseno y voy a tener coseno cuadrado
coseno cuadrado de X más seno de Y por el coseno de X. Y esto es igual a 2 veces el seno de X por el coseno, perdón, no es menos, por el coseno de X. En la segunda ecuación tendríamos seno cuadrado de X más seno de X por el coseno de Y. Y esto va a ser igual a 2 veces el seno de X por el coseno de X. Listo, ya se simplificó un poquito, o bueno, no se simplificó, pero sí podemos simplificar. Entonces, vamos a hacer la resta de la ecuación número 3 y la ecuación número 4. Muy bien, a esto lo voy a llamar ecuación número 3 y a esto lo voy a llamar ecuación número 4. Vamos a sumar ambas ecuaciones. Bueno, en este caso lo vamos a restar para simplificar. Para simplificar 2 veces el seno de X por coseno de X. En la ecuación 4 tengo 2 seno de X coseno de X. Por eso vamos a restar. Entonces, aquí digo de estas ecuaciones, restamos, o bueno, aquí directamente lo vamos a anotar. Ecuación 3 menos ecuación 4. Listo. Entonces, al restar estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que me va a quedar? Primero, tengo el coseno cuadrado de X. Entonces, aquí anoto coseno cuadrado de X menos el seno cuadrado de X más el seno de Y por el coseno de X menos el seno de X por el coseno de Y. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se van a simplificar. ¿Ya? Se van a simplificar. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Lo voy a marcar, lo voy a agrupar de la siguiente manera. Con otro colorcito vamos a marcar el coseno cuadrado de X menos el seno cuadrado de X es una identidad trigonométrica. Eso es equivalente al coseno de 2 veces el ángulo. Luego, aquí tendría la otra agrupación. Voy a agrupar el seno de Y coseno de X menos seno de X coseno de Y. Lo voy a agrupar y tendría una identidad trigonométrica que es igual al seno de Y menos X. Tengo dos identidades trigonométricas en este caso. Entonces vamos a hacer eso. En el primer paréntesis, la identidad trigonométrica es el ángulo doble. El coseno de X menos seno cuadrado de X es igual a coseno, aquí anotamos,
coseno de 2 veces el ángulo, más, en el segundo paréntesis, tendría la suma de los ángulos. O bueno, en este caso es la resta, porque es negativo. Entonces tendría el seno de y menos x. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, con esa identidad, con estas dos identidades trigonométricas que hemos utilizado para el ángulo doble y la fórmula de adición, se simplifica bastante nuestra ecuación. Ahora, digo, de ecuación asterisco, reemplazamos. Dos puntos. Y nos va a quedar lo siguiente. Coseno de 2 veces el ángulo más el seno de y. Pero y es, según nuestra ecuación asterisco, es pi medios menos x. Entonces vamos a reemplazar eso. Tenemos pi medios menos x. Y esto está restado con menos x. Menos x y esto igualamos a 0. Vamos a simplificar un poquito y nos va a quedar lo siguiente. Coseno de 2 veces x se mantiene, no puedo hacer nada. Entonces, coseno de 2x. Luego, tendría más el seno de pi medios menos x sería menos 2 veces x. Listo, paréntesis. Y esto va a ser igual a 0. Ahora tenemos una identidad trigonométrica que es de los ángulos complementarios, ¿no? ¿Y qué nos dice eso? El seno de pi medios menos el ángulo, en este caso, nuestro ángulo lo voy a marcar en esta parte, lo voy a resaltar. Nuestro ángulo es 2 veces x, ¿sí? Es 2 veces x nuestro ángulo. Entonces tenemos esa identidad. Seno de pi medios menos el ángulo es equivalente al coseno del ángulo. Entonces vamos a reemplazar eso, ¿ya? Vamos a reemplazar. Voy a tener el coseno de 2 veces el ángulo más, aquí tenemos la identidad. Seno de pi medios menos el ángulo es igual a coseno del ángulo. En este caso, nuestro ángulo es lo que está resaltado con amarillo, que es 2 veces x. Entonces, aquí colocamos 2 veces x y esto es igual a 0. Ya tenemos coseno de x más coseno de x. Podemos sumar, coseno más coseno es 2 veces el coseno del ángulo. Ahora bien, en esta parte ya estaríamos prácticamente terminando el ejercicio, ya que vamos a sumar coseno más coseno es 2 veces el coseno de 2 veces el ángulo y esto va a ser igual a 0. Luego despejamos y tenemos que 2 veces x, el 2 pasa a dividir 0 por 2, o bueno, 0 dividido entre 2 es 0, y tendría que 2 veces x es igual al arcoseno, perdón, arcocoseno del ángulo, en este caso va a ser 0, pero el arcocoseno de 0 es equivalente a pi medios. Entonces digo, 2 veces x va a ser igual a el arcoseno de 0, pero el arcoseno de 0 es pi medios.
De aquí ya estaría resolviendo, o bueno, obteniendo una de las incógnitas. Entonces aquí digo X va a ser igual a pi cuartos, ya que el 2 va a ir a dividir y 2 por 2 son 4. Ya tenemos aquí una respuesta. Además que nos fijamos en el enunciado y lo que nos dice es resolver el sistema de ecuaciones indicando las soluciones en el primer cuadrante. En el primer cuadrante estamos hablando de ángulo entre 0 y 90 grados. Pi cuartos es equivalente a 45 grados. Entonces, esto ya es una respuesta para X. Lo que nos faltaría es hallar Y. Entonces, de la ecuación asterisco, vamos a hallar Y. Aquí colocamos en ecuación asterisco. Listo. Y tenemos. Aquí vamos a obtener Y. Y va a ser igual a pi medios menos X. Primero vamos a copiar, luego reemplazamos. Entonces digo, Y va a ser igual a pi medios menos pi cuartos. Esto es igual a ¿qué? Mínimo común múltiplo es 4. Aquí voy a tener 2pi menos pi. Y tendría aquí 2 menos 1 es 1. Tendría pi cuartos. De donde digo que Y va a ser igual a pi cuartos también. Entonces, para ambos, para X y Y, tengo la misma respuesta. En ambos casos, chicos, la respuesta está dentro del primer cuadrante, que es lo que nos están pidiendo. Nos piden las soluciones solamente del primer cuadrante, ¿ya? En caso que los ángulos de X y Y salieran mayor a pi medios, entonces esa respuesta no se considera porque no está en el primer cuadrante. Sabemos que pi medios es 90 grados, su equivalente. Pasado eso, ya tendríamos más de 90 grados y estaríamos hablando del segundo, tercer o cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, este ejercicio se resuelve de esa manera. Vamos a resolver ahora otro ejercicio también que es un sistema de ecuaciones. En este caso, lo que nos pide es hallar coseno cuadrado de la suma de dos ángulos, X más Y, más coseno al cuadrado de la diferencia de los ángulos de X menos Y. Entonces, nos dan una condición, dice si, dos puntos. En la primera ecuación nos dice que el seno de X más, el seno de X por el seno de Y va a ser igual a 1 sobre 4 veces raíz de 2. Y en la ecuación 2 tenemos la tangente de X por la tangente de Y, que va a ser igual a 1/3. Vamos a empezar de las ecuaciones, de tal manera de llegar a lo que nos pide, ¿no? A hallar el coseno cuadrado de la suma de ángulos más el coseno cuadrado de la diferencia de ángulos. Entonces aquí empezamos y decimos solución. ¿Ya? Listo, solución. Vamos a hacer con colorcito azul esta vez. Muy bien. A ver, habíamos dicho que vamos a empezar de la ecuación 2 y de la ecuación 1. ¿Para qué? Para obtener esta identidad. Bueno, no esta identidad.
tener estos valores. Estamos buscando coseno cuadrado de la suma de ángulos y coseno cuadrado de la diferencia de ángulos. Entonces, eso es lo que buscamos. Para eso, vamos a empezar de la ecuación 1 o también podemos empezar de la ecuación 2. De cualquiera de las ecuaciones. Va a dar lo mismo, porque igual vamos a utilizar las dos ecuaciones. En este caso no nos pide resolver el sistema de ecuaciones, más al contrario nos pide hallar estos valores, ¿no? Lo que estamos buscando es coseno cuadrado de la suma de los ángulos y la diferencia de ángulos del coseno cuadrado. Empecemos de la ecuación 2, tangentes, con las tangentes. Entonces digo, de ecuación 2, de ecuación 2. Vamos a copiar la ecuación. Primero tenemos la tangente de X y esto está multiplicado por la tangente de Y. Y esto es igual a 1/3. ¿Ya? Hasta ahí no hicimos nada. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces vamos a reemplazar eso, ¿sí? Vamos a reemplazar y veremos qué nos queda. Entonces, tangente de X será el seno de X sobre el coseno de X. Lo multiplico por tangente de Y, pero tangente de Y es el seno de X sobre el coseno, perdón, aquí hay un errorcito, no es X, es Y. Entonces tengo tangente de Y es seno sobre coseno. Aquí es y aquí es Y. Esto va a ser igual a 1/3. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? Lo vamos a hacer en una sola fracción, ¿ya? Vamos a multiplicar ambos términos y veremos qué es lo que nos queda. Entonces, seno de X por seno de Y. Anotamos aquí. Seno de X por seno de Y. Listo. En la parte que está dividiendo tendríamos coseno de X por coseno de Y. Muy bien, y esto va a ser igual a 1/3. Listo. Llegamos a esto. Ahora me fijo en la ecuación 1. En la ecuación 1 tengo que el seno de X por el seno de Y es igual a 1 sobre 4 veces la raíz de 2. Es lo que tenemos en esta parte superior. Lo voy a marcar ahí. Estamos marcando seno de X por seno de Y. Es lo que tenemos en la ecuación número 1. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Estamos marcando y vamos a reemplazar. Entonces, línea de fracción. Aquí, línea de fracción. O bueno, vamos a anotarlo para que... Entonces, de ecuación 1, digo, para que me entiendan. De ecuación número 1, ¿qué voy a tener? Ahora sí, en la parte inferior. O bueno, aquí podemos anotar, tengo un poco de espacio. Digo, el seno de X por el seno de Y va a ser igual a 1 sobre 4 veces la raíz de 2. Eso es lo que tenemos. Reemplazamos aquí abajo. Entonces, digo, el seno de X será igual. Antes, línea de fracción. Aquí voy a tener 1 sobre 4 raíz de 2. 1 sobre 4
raíz de 2. Eso es lo que está marcado con amarillo. En la parte inferior tenemos el coseno de X por coseno de Y. Entonces vamos a copiar. Simplemente copiamos coseno de X por el coseno de Y. Y esto es igual a 1/3. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. El coseno de X por coseno de Y va a pasar a multiplicar este 3 que está dividiendo de la misma manera. Extremos con extremos, medios con medios, y voy a tener lo siguiente. Tengo el coseno de X por el coseno de Y esto va a ser igual a, el 3 va a pasar a multiplicar y tendría 3 veces sobre 4 veces la raíz de 2. A esto lo llamo ecuación número 3, porque no puedo hacer más nada. Entonces, a esto lo llamo ecuación 3. A ver, ya hemos utilizado la ecuación 2 con la ecuación número 1. Con esta ecuación 3 podemos hacer lo siguiente. Vamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 3, con esta ecuación 3. Y nos va a quedar, aquí abajito vamos a anotar. Van a ver por qué voy a hacer esta suma. Al hacer esta suma voy a tener una identidad trigonométrica, porque el seno de X por el seno de Y más coseno de X por el coseno de Y es igual a la diferencia del coseno de ángulos, de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a decir ecuación 1 más ecuación 3. Y tenemos lo siguiente. Vamos a tener el seno, coseno cualquiera, aquí 2 puntos. Voy a tener coseno de X por el coseno de Y más el seno de X por el seno de Y, o al revés, puede ser seno primero y luego el coseno, no importa. Es una suma. Esto va a ser igual a, 3 veces sobre 4 raíz de 2 más 1 sobre 4 veces la raíz de 2. Lo que les había mencionado, chicos. Aquí tenemos una identidad trigonométrica. Esto es equivalente a tener el coseno de X menos Y. Eso es lo que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar eso. Por eso es lo que he sumado. Por eso he sumado. Entonces digo, ¿qué vamos a tener? Vamos a reemplazar esta identidad trigonométrica. Entonces tendría yo el coseno de X menos y esto va a ser igual a mínimo común múltiplo va a ser 4 raíz de 2 y voy a tener la suma 3 más 1 va a ser 4. Entonces 4 dividido entre 4 raíz de 2 voy a tener 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Eso es lo que nos queda. Ya, ahí está. Eso es lo que nos queda, 1 sobre raíz de 2. Se simplifica el 4 sobre 4.
Ahora me fijo en lo que tengo que hallar. Tengo en esta parte, en el inicio, aquí lo estoy marcando en esta partecita, tengo coseno cuadrado de x menos y. Aquí he hallado coseno de x menos y, pero no está elevado al cuadrado. Como no está elevado al cuadrado, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Entonces, a esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener coseno cuadrado de x menos y. Y esto va a ser igual a 1/2. Listo, ya tengo una identidad tengo. Coseno cuadrado de x menos y es igual a 1/2. Lo vamos a llamar a esto ecuación número, aquí lo hemos llamado ecuación número 3. Lo llamaremos ecuación número 4, ¿ya? Lo llamaremos ecuación número 4. Ahora, hemos sumado ecuación 1 más ecuación 3 para tener esta identidad que es el coseno de x menos y, la diferencia de ángulos, ¿sí? Ahora, lo que tengo que buscar es coseno de x más y, la suma de dos ángulos. Esa identidad es igual al coseno de x, coseno de y, menos el seno de x, seno de y. Para ese caso tendría que sumar la ecuación 3 y restar la ecuación 1. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Ecuación 3 menos ecuación 1. Y voy a tener lo siguiente. Es lo mismo, solo que el signo va a cambiar. El signo va a cambiar, nada más. Entonces, vámonos aquí abajito. Va a ser lo mismo, solo que el signo. Entonces, voy a tener coseno de x por el coseno de y, menos, como estamos restando la ecuación 1, ecuación 3, menos 1, voy a tener el seno de x por el seno de y. Esto va a ser igual a raíz de 3 sobre 4 veces la raíz de 2, menos 1 sobre 4 veces la raíz de 2. Muy bien, ahora aquí tenemos una identidad. Eso es lo que les estaba comentando. Es lo que tengo que buscar, ¿no? Coseno de x más y. Entonces, esto es una identidad equivalente a coseno de la suma de los ángulos. Coseno de y más x o coseno de x más y es lo mismo. Luego, continuamos y aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a tener el coseno de x más y. Y esto va a ser igual a mínimo común múltiplo es 4 raíz de 2. Voy a tener en la parte del numerador 3 menos 1 es 2. 2 dividido entre 4 raíz de 2 se van a simplificar y voy a tener 1/2 de raíz de 2. Entonces aquí anotamos 1 sobre 2 raíz de 2. Nuevamente me fijo en lo que estoy buscando, ¿no? Hallar, dice, coseno cuadrado de x más y. Como yo ya tengo coseno de x más y, lo voy a elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Y me va a quedar la siguiente expresión. Tendría coseno cuadrado de x más y esto va a ser igual a, en este caso, a ver, voy a hacer una operación auxiliar. ¿Por qué me puedo equivocar? Aquí voy a tener
2 raíz de 2 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1. 2 elevado al cuadrado sería 4. Multiplicado por 2. Y esto me queda con 1/8. 4 por 2 es 8. Entonces me quedaría 1/8. Listo. Entonces ya tendría aquí 1/8. A esto lo voy a llamar ecuación 5. Con esto ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces aquí abajo nos vamos y digo, por tanto, aquí por tanto, la identidad es coseno cuadrado de la suma de los ángulos, ¿no? X más Y más el coseno cuadrado de X menos Y. Y esto va a ser igual a, primero, la ecuación 4 es 1/2 más la ecuación 5 es 1/8. Listo. Aquí viene la respuesta. Digo que el coseno cuadrado de X más Y más el coseno cuadrado de X menos Y va a ser igual a operación auxiliar mínimo común múltiplo es 8. 8 dividido entre 2 es 4. Por 1 es 4. Más 1. Aquí tendría 5/8. No se puede simplificar, entonces se quedaría con 5/8. Entonces aquí 5/8. Esa es la respuesta que estamos buscando. Listo, lo marcamos en un cuadrito y listo. Entonces, eso es el ejercicio. En este caso no nos pedían resolver el sistema de ecuaciones. Más al contrario, teniendo en cuenta el sistema de ecuaciones, teníamos que hallar el coseno cuadrado de la suma de ángulos más el coseno cuadrado de la diferencia de ángulos. Ahora sí, haremos un ejercicio más de sistemas de ecuaciones. Para este ejercicio, lo que nos piden es resolver. En el primer ejercicio que hemos resuelto, vamos a revisar un poquito, chicos. Aquí nos dice resolver el sistema de ecuaciones indicando las soluciones en el primer cuadrante. Nos están dando una especificación, ¿no? Una condición nos dice, ¿no? Que solo necesita los resultados, los ángulos, para el primer cuadrante. Lo demás no nos interesa. Entonces, está siendo específico. Para este caso, para este ejercicio, que sería el ejercicio número 3, nos dice resolver, así, directamente, resolver. Entonces, tenemos que hallar los valores de X y Y, ¿ya? Entonces, en la primera ecuación tenemos la suma del seno de X más el seno de Y, que esto va a ser igual a la raíz de 2. En la segunda ecuación tenemos 1 sobre la tangente de X más Y esto va a ser igual a 0. A ver, lo que podemos hacer es tangente es igual al seno sobre el coseno. Pero eso no me importa, ¿por qué? Porque tendría dos funciones. Me conviene trabajar con la tangente de la suma de los ángulos. Esto va a estar igualado a 0. Trabajaremos con la ecuación número 2 primero. Entonces, aquí decimos nosotros solución. Solución. Listo. Ya está. De ecuación 2 dijimos. Vamos a empezar con la ecuación 2.
A ver, ahora vamos a hacer con un color anaranjado. De ecuación número 2. Primero vamos a copiar, ¿ya? Vamos a copiar línea de fracción. Ahí está. Y tenemos 1 sobre la tangente de x más y. Y esto va a ser igual a 0, ¿ya? Vamos a pasar lo que está multiplicando, pasa a dividir. Y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿ya? De la siguiente manera. Esta tangente va a subir a multiplicar. Entonces, aquí vamos a anotar tangente de x más y. Y esto va a ser igual a ¿qué? El 1 se queda y este 0 va a ir a dividir. En esta parte tendríamos una indeterminante, ¿no? Algo que no se puede resolver. Pero estamos hablando de ángulos. Aquí yo voy a despejar, ¿ya? Aquí yo voy a despejar. Obviamente nosotros sabemos que esto es infinito, ¿no? Esto es infinito. Esto es infinito. Entonces, vamos a sacar el ángulo, ¿ya? No importa si es infinito, ya que la tangente acepta ese número. 1 sobre 0 lo acepta. Entonces voy a tener que x más y va a ser igual a el arco tangente de infinito, ¿no? Más menos infinito. Ahora bien, ¿cuánto es arco tangente de infinito? Eso es pi medios. Arco tangente de 1 sobre 0 es pi medios, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar. Esto va a ser igual a pi medios, ¿sí? Eso va a ser igual a pi medios. En esta parte ya tengo algo más sencillo donde x más y es igual a pi medios. En el anterior ejercicio habíamos despejado y. En este ejercicio voy a despejar x, ¿sí? Vamos a despejar x y digo que x va a ser igual a pi medios menos y. A esto lo voy a llamar ecuación número 3. Pi medios es igual a 90 grados, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Ahora bien, ya tenemos una nueva ecuación. Tenemos x en función a y. Esto podemos reemplazar en la ecuación 1, ¿ya? Entonces aquí abajito digo ecuación 3 en 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Quisitos vamos a hacer. Voy a tener el seno de x, pero el seno de x, o sea, x es igual a pi medios, aquí lo voy a anotar, pi medios menos y. Listo. Más el seno de y. Seno de y se queda nomás. Y esto va a ser igual a la raíz de 2. Raíz de 2. Listo. Si nos damos cuenta, tengo una ecuación con una incógnita. Nuestra incógnita es y. Aquí tengo seno de pi medios menos y. Podemos utilizar la identidad del ángulo complementario, ¿no? Aquí se los voy a anotar con otro colorcito y digo, pero el seno de pi medios menos y va a ser igual a coseno del ángulo, ¿ya? Coseno de y en este caso. Entonces, eso vamos a reemplazar, ¿ya? Eso vamos a reemplazar. Aquí lo puedo colocar, ¿no? Así.
en una nubecita para que se acuerden. Esto es clave, muchachos. Esto tienen que saberlo muy bien. ¿Ya? Esto es muy importante. Lo vamos a poner más arribita. Listo. Entonces vamos a continuar con el ejercicio y veremos qué nos queda. A ver, teniendo en cuenta esto, que el seno de pi medios menos y es igual al coseno, aquí vamos a tener el coseno de y más el seno de y esto va a ser igual a la raíz de 2. Muy bien, ya tengo una ecuación con una incógnita nuevamente, solo tengo x y y. Para este caso, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar una identidad donde, en este caso, si lo elevo al cuadrado, voy a tener coseno cuadrado de y más el doble producto del primero por el segundo, que sería coseno por seno, y el segundo, que sería seno cuadrado. La suma del seno con el coseno va a ser 1, ¿ya? Y luego voy a tener 2 veces el seno por el coseno, y eso es una identidad trigonométrica. Entonces, haremos eso. Esto lo voy a elevar al cuadrado y me va a quedar lo siguiente. El primero elevado al cuadrado, coseno cuadrado de y más el doble producto del primero por el segundo. Entonces tendría coseno de x por el seno de, ay, perdón, aquí no es x, es todo y. Mil disculpas. Entonces tendría coseno de y, seno de y. Los dos son y's. Coseno cuadrado de y más 2 veces coseno de y, seno de y, más el segundo elevado al cuadrado, seno cuadrado de y esto va a ser igual a 2. Vamos a marcar esta parte. Lo vamos a resaltar con otro colorcito. Ver. Ahí está. Coseno cuadrado, es muy oscuro, lo vamos a cambiar el color. Ya, esta parte, ¿sí? Coseno cuadrado con el seno cuadrado es equivalente a 1. Por eso lo estoy marcando con este resaltador. Listo. Entonces digo, en esta parte, voy a tener todo lo que está resaltado, va a ser 1. 1 más 2 veces el seno de y por el coseno de y. No importa si lo coloco primero el seno y luego el coseno, es lo mismo. Seno de y, coseno de y esto va a ser igual a 2. Aquí puedo restar, ¿no? El 1 con el 2. Y lo voy a marcar nuevamente. Este 1 con este 2 vamos a restar. Entonces vamos a tener, aquí abajito vamos a continuar. Voy a tener 2 veces el seno de y por el coseno de y esto va a ser igual a 2 menos 1 sería 1. Luego, ¿qué tendría? A ver, luego tendría aquí una identidad, tendría que es igual a 2 veces el seno de y por el coseno de y es igual a el seno de 2 veces el ángulo. Entonces vamos a hacer esa identidad. 2 veces el seno por el coseno, eso es equivalente al seno de 2 veces el ángulo, ¿ya? Eso es una identidad. Y esto va a ser igual a 1. Eso va a ser igual a 1.
De aquí podemos despejar, ¿ya? Podemos despejar. Entonces, yo tendría 2 veces y que va a ser igual a el arco seno de 1. Ahora bien, ¿cuánto es el arco seno de 1? El arco seno de 1 es equivalente a pi. Bueno, a pi medios, no es a pi medios, ¿sí? El arco seno de 1 es equivalente a pi medios, ¿ya? Vamos a reemplazar eso. Nos vamos a nuestro colorcito anaranjado y digo que 2 veces y va a ser igual a el arco seno. En este caso, estamos hablando de una función seno, ¿ya? En el enunciado, vamos a ver, simplemente nos dice resolver. Ya no estamos hablando de ningún cuadrante, ¿ya? Por tanto, como esto es función seno, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener n veces pi, o pi veces n es lo mismo, más paréntesis menos 1, todo elevado a la n, multiplicado por el arcoseno de 1, pero el arcoseno es pi medios, ¿sí? Aquí multiplicamos por pi medios. Aquí ya tendría la respuesta, pero antes, para tener la respuesta, tengo que despejar. Aquí tengo 2 veces y. No me pide 2 veces y, lo que me pide es y. Y luego vamos a hallar x. Entonces, y va a ser igual a 1/2. Aquí un corchete coloco n veces pi más menos 1 elevado a la n, multiplicado por pi medios. Y aquí cerramos el paréntesis o el corchete. Entonces ya tengo una solución. Luego me voy a la parte superior y voy a reemplazar en la ecuación número 3. La ecuación número 3 aquí nos dice que x, aquí está, ¿no? X es igual a pi medios menos y. Entonces, y vamos a reemplazar. Reemplazaremos eso. Con eso ya estaría terminado nuestro ejercicio. Entonces, aquí digo en 3. En 3 tendría x va a ser igual a pi medios menos y, pero y es igual a 1/2 corchete n veces pi más menos 1 elevado a la n multiplicado por pi medios. Listo, cerramos el corchete y aquí ya tendríamos la solución para la variable x. Todo está en función al seno. En el seno es n veces pi más menos 1 elevado a la n por pi medios, ¿sí? Eso es el arcoseno de 1. Listo, con esto terminamos el ejercicio, muchachos. Espero les haya gustado la clase. Y nos vemos en la siguiente oportunidad.